El dólar ha subido de manera importante, rebasó hace unos cuantos días la barrera de los 19, lo llegamos a ver hasta 19.50, incluso se estaba acercando a los 20, ha tenido sus movimientos en los últimos días, pero hoy más que centrarnos solamente en qué ha pasado, que eso ya lo hemos comentado anteriormente, ¿existen oportunidades a raíz de ello? ¿A qué inversiones les beneficia? ¿A cuáles afecta? Y vamos a meternos a revisar en el último año varias estrategias que han tenido un importante crecimiento y que además tienen exposición al tipo de cambio. Entonces revisaremos estrategias, riesgos, beneficios, a quién afecta, a quién beneficia desde la perspectiva de inversión. Pónganse cómodos. ¿Cómo estás, Omar? Oye, Manolo, pues muy contento. Hemos hecho este tipo de videos en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando el dólar está en el rango de los 16, y ahí hablamos sobre algunas opciones para invertir en dólares o algo dolarizado. Luego subió a 18 pesos por dólar y también hablamos de otras opciones. Llegó a estar casi en los 20, como comentabas, ahorita anda en el rango de los 19. Entonces, pues ha habido una clara tendencia a la alza en el valor del dólar respecto al peso. El peso se está depreciando, el dólar se ha apreciado. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Y las personas que tenían alguna inversión dolarizada, pues han captado esa plusvalía, ¿no?, en sus inversiones, que de un 16 a un 20, pues estás hablando a lo mejor de un 20% de ganancia nada más por el tipo de cambio. Y es algo que ocurrió ni siquiera en un año, Manolo, en un par de meses, hace no mucho. Estábamos por esos rangos, incluso vamos a mostrarlo aquí. Fíjense nada más, esta es la gráfica de un año del dólar contra el peso. Fíjense cómo hubo ratos que estuvo hace tiempo, esto fue hace un año, 16.75 en agosto, pero hace no mucho, todavía por ahí de abril de 2024, estamos hablando de 4 meses, estaba en 16.39, cercano a los 16, todavía si te vas a mayo, 16.60, e incluso a mediados de julio estaba en 17.60. Entonces, pues la verdad es que ahorita si lo vemos, ya el dólar cotiza en 19.29, llegó a estar en un lapso muy corto de tiempo en 19.92, prácticamente en los 20 pesos, el lunes 5 de agosto. Ha ido subiendo, nos vamos un poquito más a largo plazo y la historia es diferente, ¿no? Porque en la pandemia llegó a estar casi en 25 dólares o 25 pesos por dólar más bien, y había bajado, le decían el superpeso, se había fortalecido, pero últimamente tuvo una depreciación muy considerable. Entonces vemos esto y decimos, oye, ¿y si sigue subiendo, no? ¿Y si invierto en algo que esté dolarizado, buscando ganar, además de mi inversión, pues por el tipo de cambio, bajo la tesis que el dólar va a subir? O a lo mejor elegimos inversiones que están en pesos porque creemos que el dólar va a bajar. Hoy una estrategia en la cual nos queremos centrar, campeones, y justo relacionado a lo que mencionó Omar, es, ok, hay inversiones que tienen esta exposición al tipo de cambio, pero que no necesariamente solamente invertir en dólares, que es, hoy vamos a cambiar dólares y buscar en una casa de cambio, vamos a buscar alguna estrategia que el objetivo financiero sea otro, pero que tienen exposición al dólar y que puede alguien tener ahí un beneficio o también la volatilidad que tenga el tipo de cambio. Y entonces el día de hoy les vamos a dar muchísimas alternativas. Aquí lo que hicimos es buscar un listado con algunos de los ETFs más grandes, muy populares. Se pueden dar cuenta que hay muchísimos ETFs. Este listado es muy largo, pero vamos a seleccionar algunas estrategias que son populares, ETFs que son muy reconocidos, que hay mucho flujo, hay mucho movimiento. Y en estos ETFs es lo interesante, Omar, que lo que estás invirtiendo realmente son empresas de diferentes sectores, de diferentes países, que tienen ventas, tienen utilidades, tienen crecimiento, pero muchas de estas empresas están en Estados Unidos y entonces se tiene una exposición de manera indirecta al tipo de cambio. Entonces creo que es un ejercicio interesante. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Cuáles son sus comisiones? Revisar a detalle estos ETFs y también comentar en qué medida o no tienen este impacto relacionado al tipo de cambio. Y me gusta mucho, Manolo, el tema de los ETFs porque entra es algo muy sencillo de entender, difícil de dominar, pero sencillo de entender el concepto. ¿Por qué no ir y comprar una sola empresa? No, una acción, por ejemplo. Imagínate que te equivocas, ¿no? Y compras una acción que era una mala empresa, que iba en decadencia, que termina quebrando. Si nada más compraste una, pues podrías perder todo tu dinero si la acción llega a quebrar. Si compras 5, pues igual nada más tienes 5 empresas y quiebran 2, 3, a lo mejor ya perdiste la mayoría de tu patrimonio. Entonces, ¿por qué no agarrar un paquete que tenga muchas acciones adentro de diferentes temáticas, de diferentes sectores, dependiendo de lo que estés buscando? Y te ahorras de entrada el tiempo en analizar una acción de manera individual, que toma muchas horas hacer un buen análisis,
te agarras un paquetito que trae varias, que el riesgo se reduce porque son varias empresas y a lo mejor si ya tienes, por decir algo, 500 y quiebra una, pues tal vez ni cuenta te vas a dar, ¿no? Algo que se vaya limpiando solo, que salgan malas empresas, entren buenas empresas sin que tú hagas nada y que te cobre poquitas comisiones, pues tal cual eso es el ETF. Entonces un instrumento que me parece excelente para alguien que va comenzando, para alguien que ya tiene tiempo y para alguien que lo quiere usar por el resto de su vida. O sea, realmente es un instrumento para todos, pero para esas personas que dicen, oye, voy empezando y quiero entrar en la bolsa, no sé cómo. Creo que un ETF es una opción para dar tu primer paso y entrarle, pues ahora sí que con el pie derecho, Manolo. Ahorita mencionas una palabra interesante, bajas comisiones, y fíjense nada más, vamos a ver muchos ejemplos, pero fíjense las comisiones. 0.03 en este ejemplo. Veremos unos que este es de los que son atípicamente más bajos. Incluso hay otros, uno que otro de 0.02, pero 0.03 es de lo más bajo que hay de comisiones. Vemos de arriba de 0.10, 0.20, 0.50. Esta es la comisión de administración del ETF. Todavía hay la comisión que te cobra la casa de bolsa por comprar y por vender, que normalmente es de 0.25, aquí en México en algunas de las casas de bolsa más populares, pero aún así es bastante bajo. Y realmente la que va a ser el costo recurrente es la administración, porque el otro es un momento nada más. Compras ahorita 0.25, vendes en 10 años 0.25% de la venta. Pero la que sí va a ser una administración es esta del 0.03, que esta se va a repetir mientras tengas el ETF. Y pues me parece una estrategia, como dice Omar, fácil porque delegas la administración, barata, y pues no te tienes que preocupar tanto tú por la gestión de qué empresas agrego, cuáles quito. Y muchas de ellas van a ver ahorita pues, el tema central, que son empresas relacionadas a Estados Unidos. De hecho, aquí está el objetivo. ¿Por qué invertir en este? Empezamos con el IVV, que es uno de los ETFs populares de BlackRock, justamente salía arriba de nuestro listado, ya mencioné la comisión. ¿Por qué tenerlo y qué te tiene que gustar para este particular? Exposición a grandes empresas establecidas en Estados Unidos. Por eso tiene esta exposición que mencionábamos al dólar. Quiere decir que el desempeño viene por dos lados, principalmente por estas empresas, y segundo, si el tipo de cambio sigue una tendencia como lo que hemos vivido en los últimos meses, pues ahí tendrías una doble fuente de rendimiento. Bajo costo a las 500 principales acciones de la bolsa de Estados Unidos y busca crecimiento en el largo plazo. Pues tiene sentido, estás invirtiendo en empresas de muy gran tamaño, pues no, una empresa no crece de la noche a la mañana, no lanza nuevos productos todos los días, sus ventas, sus utilidades es un tema que va madurando. Si nos vamos a ver un poco los rendimientos históricos, el último año, ahorita con información cierre de junio, vamos a poner el promedio anual de un año, 24.53%. Oye, si me voy a un promedio más largo de 3 años o de 5 años o de 10 años, pues me voy a un periodo largo, 12.82. Omar, quiere decir que ha tenido seguramente años del 15, del 18, pero ha tenido años negativos o cercanos a ceros, y en promedio un 12.82%, que es una visión interesante de los últimos 10 años. Oye, que este año ha sido muy bueno, sí, pero pues no quiere decir que todos los años vaya a ser como este caso. Y entonces por eso vamos a estar leyendo también promedios de mediano y de largo plazo. Así es, Manolo. Y ojo, ese rendimiento está en dólares. Justamente si tú inviertes en este tipo de instrumentos que está dolarizado, tú lo compras en pesos mexicanos desde una casa de bolsa en México, pero está dolarizado, el instrumento realmente está en dólares y lo compras con base a la conversión que te dan en la casa de bolsa, que es un tipo de cambio muy justo. Eso es lo bonito, que tu inversión, además de crecer por lo que crecen las empresas, podría crecer si se llegase a apreciar el tipo de cambio, es decir, que el peso en este caso se deprecie, el dólar se fortalezca y cueste más pesos por dólar. Por decir algo, volvamos a la gráfica que estábamos viendo. Ahorita está en 19.29, pero ¿qué tal si sacamos en un año cuánto ha cambiado? Por ejemplo, hace un año estaba en 17.08. Entonces voy a hacer la resta. Estamos hablando de 2 pesos con 21 centavos. Es lo que subió en un año. ¿Qué tal si hubieras invertido hace un año cuando estaba a 17.06? Por la apreciación cambiaria, tendría ya un rendimiento. Caray, a ver, espérame, esto está mal. 2.21 entre 17.06 y ahora sí, por 100. Por la pura apreciación, un rendimiento del 13%. Manolo ya mostraba el rendimiento en diferentes periodos. El de un año, por ejemplo, el promedio anual. Estamos hablando de, si es el mismo IBB, sí, en un año, 24%. 24% en un año en dólares. Más en un año, el 13%. Ya estás hablando de un 37%, un poquito más por el efecto compuesto. En un año, fíjate cómo una inversión que te dio el 24 en dólares te dio mucho más en pesos. Sí, el tipo de cambio se depreció a favor
o el peso se depreció a favor del dólar, es un rendimiento doble. Pues estás ganando por el tipo de cambio, estás ganando por la inversión. Oye, que te diera el 10% anual y a lo mejor en un periodo más largo, ponle tú que el tipo de cambio no va a subir tanto, sería demasiado, pero que suba 2-3% anual, pues es un extra, ¿no? Al final. Y la tendencia en el tipo de cambio, pues digo, tú la puedes ver en el histórico. El peso, de hecho, hace mucho tiempo aquí ya ni siquiera sale, pero un peso era $1. Ahorita, por ejemplo, hay 11 pesos, era $1. En 2003 ahorita 19, es $1, y va a estar en 25. Pues la tendencia se ve clara, no sé, en el paso del tiempo ha ido subiendo el dólar. Como también se abren oportunidades temporales por varios fenómenos. Oye, que si el tipo de cambio vuelve a regresar a los 18, 18.50, 17, pues bueno, puede haber una oportunidad de también entonces de adquirir estos títulos que tú los adquieres en pesos y vas a tener esta exposición justo a otro precio de entrada, pero a través también del tipo de cambio. Y pues para terminar de rematar al final, pues, te recordamos algunas de las empresas que están dentro de este tipo de estrategias. Aquí están las principales y te ponen también su peso, principalmente Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Google, Berkshire Hathaway. Me voy a ir, de hecho, justo a la página 2, 3, que luego no se muestran más que las principales. Pues son empresas al final bastante grandes, JP Morgan, sector financiero, Tesla, United Health Group. Y bueno, son empresas pues muy reconocidas, Visa, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Ya las empresas, si nos vamos a la página, conforme vamos avanzando de página, te puedes dar cuenta que el peso es menor. Aquí realmente ya abajo, por ejemplo, Coca-Cola representa solamente el 0.60 del peso de esta estrategia, Netflix 0.60, Pepsi 0.54. Siguen siendo empresas muy grandes, pero cada vez ya el peso empieza a ser más diluido, y creo que es parte de las bondades de este tipo de ETFs, que son muy diversificados. Oye, si me voy a la página 51, oye, que también tiene a Paramount, pues sí, pero ya también pesa el 0.01, ¿no? Entonces a lo mejor las primeras 30, 40 son las que valdría la pena echarle con mayor foco el ojo. Oye, que le va mal a Fox, por poner un ejemplo aleatorio, pues 0.01 ya no es tanto la representación. Lo que también me gusta a mí mucho hacer cuando reviso este tipo de ETFs es también, por ejemplo, revisar la visión sectorial. ¿Qué sectores te tienen que gustar aquí? Tecnológico principalmente, financiero, salud y consumo y comunicación. Aquí están estos 5 sectores, la gran mayoría. Oye, que a mí me gusta más el sector de materiales, el sector inmobiliario, el sector de energía. Este ETF no es preponderante en ello, y los sectores sí van a ser mucho más relajados en cuanto a su ponderación. Bueno, pues si tienen la primera opción dolarizada en la que pudieran invertir desde México en una casa de bolsa, IBB. Vámonos a la segunda, Manolo. Tenemos ahora una opción distinta. El Nasdaq es una de las bolsas de valores de Estados Unidos y hicieron un índice de las empresas más grandes que están en el Nasdaq, excluyendo a las empresas financieras. ¿Por qué? Pues no me preguntes, pero así es el índice. Empresas grandes del Nasdaq que no son financieras se incluyen en que se llama el triple Q o QQQ también le pueden decir. Vamos a ver de manera muy concreta, muy ejecutiva, cómo funciona este fondo. Oye, por ejemplo, ¿cuánto es la comisión? 0.20% al año. Como explicaba Manolo, es una comisión muy, muy baja. Y es la única comisión que te cobran fuera de la compra y venta de la casa de bolsa. Tiene 102 empresas. Ahorita vamos a ver cuáles son. Ponen algunas métricas de evaluación que parte de este video no los vamos a evaluar, pero te pueden ayudar a saber si está más o menos caro, más o menos barato, y algunas otras métricas de las empresas. Vamos a ver cómo le ha ido y por qué lo estamos mencionando en este video. Al cierre del segundo trimestre del 2024, en lo que va del año, fíjate, estamos hablando aquí en este caso de 6 meses, cuando hicieron este corte, ya llevaba 17% de rendimiento en dólares. En un año completo, en los últimos 12 meses, a partir del segundo trimestre de 2024, 30% en dólares. 3 años por año, 11%. 5 años por año, 21%. Incluso 10 años por año, lleva un 18%. Y desde que lo hicieron, que sale aquí en 2000, pero no sale la fecha, un 10%. Aquí se ve más o menos 2014, no creo porque acá dice 10 años. Probablemente sea mucho más antiguo. Yo no le haría mucho caso a este. Rendimientos altos, que si el 20, el 18, el 11, en el peor caso, el 30, nada más comprando un ETF y dejándolo ahí, más lo que podría subir por el tipo de cambio que explicábamos ahorita. Oye, pues ¿cómo le hicieron o qué compraron? ¿Qué tiene este ETF adentro? Pues mira, vamos a verlo por empresas, por geografía, por sectores, algunos nombres, que tal vez estos nombres se van a repetir en muchos ETFs porque son empresas muy grandes. Entonces aquí estamos hablando de un Microsoft 8%, Apple también 8%, Nvidia cerca del 8%, y luego ya baja un Amazon 5%, Broadcom 5%,
Meta, que es Facebook, 4%, algunos de Google que sumados dan el 5%, Costco el 2%, Tesla el 2% y algunas otras empresas. Estas son las principales. La mayoría, fíjate cómo también están en Estados Unidos, el 97%. Te tiene que gustar Estados Unidos, te tienen que gustar estas empresas. Y por sectores, aquí sí la historia es distinta, aquí sí está mucho más cargado al tecnológico. 61% de las empresas son de tecnología, luego le sigue el sector consumo con un 17%, y ya las otras son más chiquitas, el salud con el 6%, industrial con el 4% y algunos otros sectores. Un ETF que me gusta mucho, yo lo veo más riesgoso que el del S&P 500 que comentaba Manolo, para alguien que hizo, tal vez quisiera ganar un poquito más, algo que históricamente ha superado el S&P 500, esta sería una opción que yo no descartaría, Manolo. Sí, creo que tocas un punto importante, el riesgo. Acuérdense que estas estrategias tienen volatilidad. Justo aquí podemos ver que sí puede haber años muy buenos, como justo el 2023 fue una maravilla para esta estrategia, el 54%, y simplemente hablando de las empresas más el efecto cambiario. Pero también ha habido años de menos 32%. Cuando fue la crisis del 2000, pues hubo varios años incluso negativos. Entonces, saber que este tipo de estrategias son volátiles, y ya viste que ahora es volátil por doble factor, que a lo mejor no lo tenías tan en el radar, a lo mejor sí. Factor empresas más factor tipo de cambio. Y bueno, mira, pues aquí tenemos otro ETF. Ahora vamos a irnos todavía más específicos. Ya vimos de las 500 más grandes de Estados Unidos, de las 100 más grandes, quitando las financieras del Nasdaq. Ahora vamos a ver ya de un sector en específico. Puros semiconductores, puras empresas relacionadas al diseño, a la fabricación, a la venta de semiconductores, de chips, de tarjetas de video, prácticamente algo que cualquier aparato electrónico va a tener, transistores, etcétera. Entonces, este ETF se llama SMH, Vanex Semiconductor ETF. Entrada, lo primero que te ponen en la página es el rendimiento en lo que va el año. Superó al 20% que vemos ahorita en el QQQ. Estamos viendo acá. Vamos a checar si el 20%. Pues bueno, 17%. En lo que va el año lleva 24%. Es un ETF grande que lo hicieron desde 2011 con una comisión del 0.35%, muy bajita también. Lo que busca hacer este ETF, como los otros que hemos visto, es replicar a un índice. Ojo que aquí no hay una persona tratando de elegir las mejores inversiones, comprando y vendiendo porque su tesis se lo indica, sino que la persona lo que hace es copia a un índice que ya existe, que ya está establecido, que tiene ciertos criterios para agregar o quitar empresas. Por eso es muy barato, porque ya no requieres, pues, tal vez un profesional con muchísimas certificaciones, ya que solo vas a copiar lo que ya existe. Se llama fondo de gestión pasiva y todos los ETFs que vamos a ver así van a operar. Entonces, vamos a ver más de este fondo. Ya nos ponen por acá que es atractivo. Esto a lo mejor no es tan relevante, vámonos para abajo. Vamos a ver el rendimiento en otros periodos, por ejemplo. ¿Cómo le ha ido en promedio a este fondo? En lo que va el año, tiene 41%. Oye, aquí puedes ver esto y decir, caray, pero ahorita me has dicho que en lo que va el año, el fondo tenía un rendimiento distinto, un 24%. ¿Por qué? Bueno, porque este corte lo hacen al 6 de agosto, que es cuando grabamos este video, pero el corte que viene acá abajo viene al cierre del segundo trimestre, pero en este caso aquí le ponen al cierre de julio de 2024. O sea, hay unos días ahí donde la bolsa bajó y por eso el rendimiento difiere, pero pues da lo mismo y vamos a ver que es el que presentan en su página. En lo que va el año antes de la bajada llevaba 41%, en un año completo 54%, 3 años por año un 24%, 5 años por año 34% y 10 años por año un legendario 27%. Este ETF, por ejemplo, en 10 años ganó más que el promedio, lo que gana Warren Buffett, ¿no? El 20%, pues nomás el ETF logró el 27% con gestión pasiva, sin andarte complicando la vida. Incluso desde que lo hicieron, fíjate, de 2011, ya un 26%. Es un fondo que, digo, el sector de semiconductores, la historia se cuenta sola, ha crecido muchísimo. Ahorita ya me estoy imaginando qué nombres van a salir, pero vamos a verlo. Ojo, lo que se llama no es muy cierto, ese es el promedio anual. No quiere decir que sea puro para arriba, que siempre suba. Años malos que baja. Por ejemplo, aquí vimos un menos 33% en 2022. No ha habido tantos años malos aquí, la verdad es que le ha ido muy bien al ETF porque el sector va en crecimiento, pero sí podría haberlos y hay que ser conscientes de eso. Vámonos más para abajo, vimos las comisiones, vamos a ver las posiciones. Al ser semiconductores, está muy, muy cargado, solo tiene 26 empresas, es un ETF muy, muy enfocado en semiconductores. Nvidia representa el 20%, Nvidia diseña los chips, TSM, la fábrica en Taiwán más grande del mundo de semiconductores, son la fábrica, son la maquila, 14% en el ETF, y luego ya vienen otros nombres como un Broadcom, Texas Instruments, AMD, ASML,
puro gigante de los semiconductores. Si no quieres andar seleccionando alguno, bueno, pues compras el ETF, lo acumulas y mientras el sector de semiconductores en promedio siga creciendo, tu inversión debería subir de valor, salvo que el ETF estuviera muy caro, pero eso ya es tema de otro video. Perfecto. Y qué tema tan interesante que podemos entrar a diferentes niveles. Como alguien quiera, oye, quiero exposición general al mercado de Estados Unidos, se puede. Quiero un sector específico, pues ya vimos dos ejemplos. Uno más sesgado a sector tecnológico, comunicaciones y tal cual de semiconductores. Y lo bonito, Mark, se puede hacer a nivel industria, a nivel países, a nivel estrategia, que si un ETF orientado a dividendos, a empresas de estilo value, growth, muchos estilos que luego podremos ir platicando con más detalle. Este es un tema que tiene mucha variedad y que hace poco veía la cantidad de ETFs que hay en México y cada vez está haciendo un número incremental. Hay más de 1,000 ETFs que están disponibles en México y entonces pues eso también nos da un buen acceso. Pues vamos a pasarnos a otra estrategia, Omar. Y fíjate, esta como tal, voy a empezar por algo muy curioso. Fíjate el listado de lo que hay dentro. En los pasados veíamos empresas y aquí fíjate que estamos viendo oro y tal cual aquí nos ponen su peso, sus diferentes datos justamente de la pureza y tenemos aquí tema de barras de oro. ¿Por qué estamos incluyendo esto? Al final, pues como ya les dijimos, el enfoque es hablar de los ETFs, algunos con exposición dolarizada, pero también no queremos dejar pasar la oportunidad para enseñarles que hay ETFs de otros estilos, no solamente de acciones. Por ejemplo, que se llama GLD, que lo que hace es replicar el comportamiento del oro. Ahorita que también el oro ha tenido pues cierta volatilidad, se habla de un activo refugio. Cuando ha habido volatilidad en los mercados también ha reaccionado de manera positiva. Hablando en temas históricos, una comisión del 0.40, que es también más alto, si bien que el que veíamos, por ejemplo, el Standard & Poor's, pero al final no deja de ser una comisión relativamente baja. Oye, ¿cómo le ha ido, por ejemplo, al oro en la historia? Pues aquí tenemos, por ejemplo, a alguien que hubiera invertido desde hace cerca de 10 años, 11 años, un poquito más de 11 años, un acumulado de 144. Ya si lo pasamos a términos anualizados, pues ya el resultado pues quizá no es tan favorable como el que veíamos anteriormente, pero sí hay temporadas relevantes donde puede haber crecimiento muy representativo. Por ejemplo, en el acumulado de este año hablamos de cerca de un 32% en esta estrategia. Creo que hasta le ha ido mejor que a semiconductores y fíjense qué curioso, pero también son condiciones muy particulares. Lo veíamos en el gráfico de largo plazo. Pues esto no es algo que suceda todos los años, también son momentos muy estratégicos, muy oportunos de anticiparse a ciertos eventos del mercado para que también la gente sea cautelosa y no vaya a entrar a lo mejor muy tarde a este tipo de estrategias y se haga con una tesis con anticipación y estudio. Sí, es Manolo, digo, al final hay muchos ETFs para alguien que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero invertir en dólares, yo quiero eliminar ese riesgo, quiero que esté en pesos. Hay, por ejemplo, ETFs de la bolsa mexicana que están en pesos, que el dólar no le afecta si sube o baja y que tiene, pues en este caso, empresas de México. Hay pocos, pero sí hay algunos cuantos. Este es uno, el NAFTRAC, por ejemplo, que podrían buscar. Tiene a las 35 empresas más grandes de México. ¿Cuáles son esas empresas? Pues estamos hablando, por ejemplo, de un FEMSA, de un Banorte, un América Móvil, Grupo México, Walmart de México, Cementos de México, algunos grupos aeroportuarios, Bimbo, Arca Continental, son algunas de las empresas que están aquí. Aquí también siento que es más de entrar en el momento adecuado, Manolo, porque si vemos los rendimientos promedio, la verdad es que no han sido muy buenos. En un año estamos hablando de menos 1%, 3 años por año 1%, 5 años por año un 4%, de 10 años por año 2%, y tal vez desde que lo lanzaron, ahí sí un 9%, que está aceptable. Pero si nos vamos a año con año, pues la historia se ve diferente, ¿no? Por ejemplo, un menos 12, pero luego un más 33, ahí puede haber una oportunidad, un menos 5, pero luego un más 12, y ahorita lleva en el último año un menos 1%. Yo sería más selectivo en el momento de entrarle, o incluso a lo mejor agarraría empresas específicas, pero lo que quiero mostrarles al final simplemente es que hay ideas, que hay opciones para todos. Dependiendo de lo que busques, vas a encontrar un ETF muy cercano a lo que estás buscando, a tu medida. Y como lo comentamos, el listado es bastante extenso. Al final hay muchos nombres, aquí pueden ver muchas estrategias, cada uno tiene diferentes formas de analizar. Hay muchos indicadores también que se pueden revisar, como los que mencionaba Mark, hay indicadores para ver su evaluación. El pasado pues no es garantía del futuro, no solamente es como agarrar el ETF que haya pagado más y entonces eso ya es garantía del futuro. Eso no sucede así, siempre hay que analizar con cautela el objetivo, la estrategia, el tipo de empresas,
su concentración, su diversificación. Hay muchos elementos que este es un tema que a mí me gusta mucho en lo particular. Yo llevo varios años invirtiendo muy constante en ETFs, voy promediando todos los meses, muy disciplinado. Creo que no ha pasado mes en los últimos años que haya fallado a invertir en ETFs a través ya sea del retiro, a través de algún portafolio personal. Y es una estrategia que me siento cómodo por la diversificación, el acceso, bajas comisiones y tiene varias bondades. Así es, Manolo, y la estrategia puede parecer bastante sencilla. Agarras un buen ETF, lo compras de manera periódica y lo acumulas por años y te puede dar un buen resultado. El reto sería encontrar un buen ETF, ¿no? Porque no todos son buenos, porque hay ETFs que son bien peligrosos, hay sectores que a lo mejor no son los mejores, y entender eso pues ya requiere a lo mejor un poquito más de técnica. De 1000 ETFs, pues imagínate, elegir el adecuado va a ser bien complicado, pero afortunadamente hay muchas herramientas, Manolo, que te ayudan tanto a filtrar ETFs, a encontrar los que te gusten, a saber cuáles puedes comprar desde México, a saber en dónde comprarlo, cómo comprarlo. Si te interesaría saber todo eso y más sobre ETFs, sobre la bolsa de valores, ahorita no sabes cómo, pero quieres aprender, pues mira, justamente tenemos un diplomado en inversiones que dura más de 40 horas y uno de los módulos que se cubre, porque no nomás se cubre esto, son los ETFs. Empezamos desde lo más básico, las casas de bolsa, oye, ¿en dónde lo compras? Un tutorial de a qué picarle, qué debes tomar en cuenta, cómo abrir la cuenta, en algo regulado, porque también hay muchos fraudes. Y ahora que ya estás ahí en la casa de bolsa, todos los ETFs que hay, cómo los puedes encontrar, analicemos de diferentes sectores. Aquí vimos unos cuantos nombres, pero en el diplomado vemos muchísimos, decenas de ETFs, muchísimas ideas para que puedas elegir los que más te gusten, los que se adapten a tu perfil de inversionista y que sepas cómo analizarlos, porque si hay valores que ahorita decíamos, oye, con eso puedes saber más o menos si está caro o barato, todo eso lo cubrimos también en el diplomado. La verdad es que es un diplomado bien robusto, Manolo, muy completo, y tiene en vivos mensuales, tenemos un chat donde diario respondemos preguntas, y para acabarla de rematar, Manolo, si eso no fuera suficiente, tenemos hasta un mega descuento, ahorita le vamos a platicar aquí en la pantalla, porque miren nada más qué chulada. Esto va a durar ya nada más, quedan como 2 días para que se acabe. Era una promoción que estaba del 12 al 19 de agosto. Para cuando vean este video, probablemente ya falten 1 o 2 días para el 19 de agosto. Entonces la promoción consiste en lo siguiente. El diplomado como tal tiene un precio base de 10,000 pesos, pero nosotros dijimos, bájale más de la mitad, que quede en 4,400. Y eso no va a ser suficiente. Dijimos, métele más descuentos todavía. Entonces lo que hicimos es, sobre este precio de 4,400 pesos, que es un solo pago, te da acceso de por vida a todo el contenido, al chat también acceso de por vida, a los en vivos, de por vida, no hay mensualidad, no hay costos extra. Le bajamos todavía más, 10% de descuento, que vamos a darte a ti por ser el campeón, con el código campeones10. Y luego toda esta otra promoción que sacó Mercado Pago, y como nosotros vendemos el curso y se cobra por medio de Mercado Pago, si tú lo usas para pagar, pues te van a dar otro descuento. Tiene un 15% extra, pero está topado a 300 pesos. Entonces el cálculo más o menos con todos los descuentos, el 10 más lo que te da Mercado Pago, en total queda en alrededor de un 17%, alrededor de eso, sobre el valor base de los 4,400. Entonces, pues mira, Manolo, ya lo andamos casi que rematando. Ya más que esto realmente no creo que lo vayamos a bajar nunca, porque es un chorro de contenido. Yo creo que al contrario, más bien el precio pronto va a empezar a subir, pero si alguien se quiere animar, entrarle al diplomado y pues ahorrarse una lana, todavía tiene hasta el 19 de agosto, Manolo, para registrarse. Ahorita tocamos muy breve el tema de ETFs. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos muchos módulos al respecto donde entramos a mucho detalle. Justo vamos revisando uno a uno. Aparte que hay temas justamente de fibras, de acciones, nos metemos a ver métricas más avanzadas. Y como les decía Omar, simplemente se van aquí a la sección de comprar y ahí van a poder poner el primer código de Campeones 10, que ese es el que tenemos para los miembros de la comunidad. Y también más adelante, si seleccionan Mercado Pago, van a poder ingresar el otro, siempre y cuando lo vean antes de 19 de agosto del 2024. Y si no, de todos modos, si lo ven después de este video, pues de todos modos creo que el descuento de Campeones 10 seguirá vigente por unas cuantas semanas adicionales y es bastante bueno. Creo que lo vale de todos modos el curso. Así es, en Mercado Pago es el código que ponen, FashionMP, aquí viene en la pantalla, lo ponen tal cual como viene en Mercado Pago y con eso les va a aplicar antes de que se haga el cobro el precio final, Manolo. También yo les quería preguntar a los campeones, ¿cómo ven ustedes los ETFs? Déjenos abajo los mejores ETFs que conocen. Oye, este me gusta, ¿por qué me gusta? Porque pues habiendo 1000 necesitamos un montón de ideas, un montón de opciones, que los mismos campeones nos den lo que han investigado, los que conocen, cuáles les han funcionado bien y por qué les gustan.
Totalmente. Información es poder. Hay muchos ETFs disponibles. Luego hay quien dice, ay, Omar, Manolo, es que pues ya conozco los ETFs, ya invierto en 2, 3 SOFIPOS y ¿qué más hay? Hay todo el mundo. O sea, hablando de ETFs, y ni siquiera nos metimos a acciones. Hoy hablando de ETFs ya mencionamos que hay más de 1000 estrategias, más de 1300 inclusive. Entonces creo que ahí se abre un mundo de posibilidades y las vamos a revisar con mucho detalle en el diplomado. Y también recuerden que pueden aprender en Omar Educación Financiera, El Lago de los Business y Campeones Financieros. Tienes muchos recursos, tanto gratuitos como algunos ya más estructurados a través de un diplomado. Entonces ahora sí que información es poder y no hay pretextos. Bueno, campeones, esperamos verlos por ahí por el diplomado. Si no, igual nos vemos aquí en los videos y nos vamos a ver la próxima. Cuídense mucho.